En este video nosotros vamos a desarrollar ahora el tema relacionado a magnitudes proporcionales. Para empezar vamos a conocer los dos conceptos fundamentales de este tema. ¿Qué cosa es una magnitud y qué es la cantidad? La magnitud es una propiedad mediante la cual todo objeto puede ser medido. ¿Cómo reconozco una magnitud? Cuando su intensidad varía. Esto es decir, por ejemplo, acá la palabra clave de magnitud es intensidad. Y yo al decir que la intensidad varía, significa que esa intensidad puede ser o puede aumentar o disminuir. Entonces, como tenemos esa variación, nosotros podemos representarlo mediante una cantidad. Y la cantidad, por supuesto, viene a ser la medida de dicha intensidad. O sea, la medida de la intensidad de la magnitud. Sabemos que para medir necesitamos un patrón. Por ejemplo, para medir la longitud necesitamos el metro, para medir la masa, el kilogramo. Pero también hay magnitudes que no tienen unidades de medida convencionales. Por ejemplo, vamos a colocar algunos ejemplos. Magnitud. Puede ser el peso. Y la cantidad, que es la medida, puede estar referida a un número y a la unidad correspondiente. Por ejemplo, 5 kilogramos. Puede ser 8, puede ser 1,5, puede ser 0,8, pero tiene que ser la cantidad referenciada con un número y la unidad correspondiente. Otra magnitud, la velocidad. Puedo tomarlo en cuenta como 18 metros por segundo. Tenemos el número y las unidades correspondientes de medida. Por ejemplo, el precio. Eso va a variar según la nación correspondiente. En el caso de nosotros puede ser, por ejemplo, en este caso soles, ¿no? 10 soles, por ejemplo, ¿no? Tenemos rendimiento. También es una magnitud. Reconocemos la magnitud porque tiene el sentido de variación. El rendimiento aumenta o disminuye. Por ejemplo, puedo hablar de un 10% de rendimiento. Acá la unidad correspondiente de medición se establece solamente de manera referencial con el porcentaje. Entonces, cuando yo quiero reconocer una magnitud, tengo que ver precisamente esta característica, que puede aumentar o disminuir. Ahora, dos magnitudes al compararse, cuando yo comparo dos magnitudes, puede establecerse dos relaciones importantes. Por ejemplo, tenemos, si yo tengo una magnitud y tengo otra, puede darse el caso de que al momento de compararse, la primera aumente y la segunda también, o sea, los valores correspondientes aumenten en ambos sentidos. O también, por supuesto, si tomo el sentido contrario, si la magnitud 1 disminuye, la magnitud 2 también disminuye en el mismo sentido y en el mismo momento. Esto es característica de las magnitudes que son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Se escribe como dp. Eso significa que el sentido de variación al momento de relacionar ambas magnitudes es el mismo. También puede darse el caso de tener dos magnitudes, lo estoy representando como M1 y M2, magnitud 1, magnitud 2, en las que, por ejemplo, la primera aumenta sus valores y la otra disminuye, o sea, va en sentido contrario. Entonces, en este caso, la relación está estableciendo que ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces hay que recordar, directamente proporcional, ¿no? dp directamente proporcional, cuando ambas
magnitudes varían en el mismo sentido, directamente proporcional. Y tenemos el caso de inversamente proporcional, cuando el sentido de variación es contrario. Inversamente proporcional cuando el sentido de los valores es contrario. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, acá dos magnitudes: velocidad, espacio, y vamos a hacer la siguiente comparación. Si yo voy a mayor velocidad, voy a recorrer mayor espacio. Por lo tanto, la relación entre ambas magnitudes es directamente proporcional. Si el número de obreros aumenta, se va a hacer mayor cantidad de obra. Quiere decir que ambas magnitudes son directamente proporcionales. Si tengo más obra que hacer, o sea, más trabajo que hacer, voy a utilizar mayor tiempo. Entonces también son directamente proporcionales. A mayor peso de un artículo, mayor será el precio. Quiere decir que son directamente proporcionales. Cuando yo tengo mayor rendimiento, voy a hacer más obra. Entonces la relación acá entre estas magnitudes es directamente proporcionales. Hasta ahora hemos visto la relación de directamente proporcional y nuevamente recalco de que el sentido de variación entre ambas magnitudes es el mismo. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo mayor rendimiento? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Voy a utilizar menos tiempo en hacer alguna actividad. A mayor rendimiento, menos tiempo. Por lo tanto, la relación va a ser inversamente proporcional. ¿Qué pasa si hay mayor dificultad en hacer alguna cosa? Voy a utilizar más días o más tiempo. Acá la relación es directamente proporcional. Si tengo mayor habilidad en hacer algo, voy a utilizar menos horas. Es una relación inversamente proporcional. Y a mayor velocidad que va cualquier móvil, va a utilizar menor tiempo, por lo tanto la relación entre estas dos magnitudes es inversamente proporcional. Tenemos acá, para finalizar, dos tablitas para explicar entonces el sentido matemático que hay, sobre todo entre los valores correspondientes a las magnitudes que sean directamente proporcional o inversamente proporcional. Por ejemplo, estos son los valores de la magnitud A, 15, 30, X, 40, y los valores que no conocemos acá. Y los valores de la magnitud B, 6, este valor es desconocido, 4, Y, 32 y 96. El ejercicio dice claramente que son directamente proporcionales. Acá lo dice, directamente proporcionales. Y me piden completar la tabla. Entonces, ¿cuál es la relación matemática cuando son directamente proporcionales? Como el sentido de variación es el mismo, quiere decir que los valores correspondientes van a tener, en este caso, la misma proporcionalidad. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, fíjense bien, acá, de 15 a 30, fácilmente me doy cuenta que el valor de esta magnitud A ha pasado de 15 a 30, quiere decir que ha sido multiplicado por 2. Como A y B, lo menciona el problema, A y B son directamente proporcionales, entonces quiere decir, por lo tanto, que para poder encontrar el siguiente valor de B, también debo multiplicar por 2. El sentido es el mismo, o sea, 6 por 2, 12. Arriba tenía 15, para llegar a 30 multiplico por 2. Acá tengo 6, para llegar a 12 también multiplico por 2. Eso lo hago, ¿por qué? Porque son directamente proporcionales. Veamos el siguiente valor. Tengo 12, llegué a 4.
fácilmente me doy cuenta que para llegar de 12 a 4 tengo que dividirlo entre 3. Entonces lo mismo debo hacer acá. De 30 para llegar a x también debo dividir entre 3. Con eso he encontrado el valor de x. El valor de x, 30 entre 3, el valor de x va a ser igual a 10. Ahora, siendo 10 para llegar a 40, ha sido multiplicado por 4. Quiere decir que también debo hacer lo mismo para encontrar el valor siguiente. En el caso de la magnitud b, acá también debo multiplicar por 4. Con eso hemos determinado el valor de y. Y va a ser igual 4 por 4, 16. Y así puedo continuar hasta completar la tabla. Por ejemplo, en este caso, esto es 16. Recuerden que y es 16. 16 para llegar a 32, multiplicado por 2. Entonces acá también debo hacer lo mismo. Multiplicar por 2. Y el valor correspondiente acá sería 80. Fíjense que las operaciones siempre son las mismas en ambos casos cuando la relación es directamente proporcional. Finalmente acá, de 32 a 96, esto ha sido multiplicado por 3. 32 por 3, 96. Quiere decir que acá también debo multiplicar por 3, con lo cual completamos la tabla con el valor de 240. ¿Qué sucede cuando los valores son inversamente proporcional? Como lo menciona acá en la siguiente tabla, A y B son inversamente proporcional. ¿Qué hacemos en este caso? Muy bien. El proceso operativo va a ser diferente. Por ejemplo, de 150 a 50, yo he tenido que dividir esto entre 3. Como es inversamente proporcional, arriba no lo voy a dividir entre 3, sino todo lo contrario. En este caso, voy a multiplicar por 3. O sea, la operación contraria. Con lo cual acá tendríamos 24. Ahora, en el siguiente valor tengo 24 y acá 12. Entonces quiere decir que esto ha sido dividido entre 2. Como es inversamente proporcional, para poder encontrar el siguiente casillero, acá ¿qué cosa debo hacer? Lo contrario a dividir entre 2, acá sería multiplicar por 2. Con lo cual tendríamos el valor de 100 en este casillero. Y así vamos completando la tabla. Acá, por ejemplo, de 12 a 48, multiplicar por 4, ¿no? Hay que multiplicar por 4. Quiere decir que acá lo que voy a hacer es dividir entre 4. 100 entre 4 es igual a 25. Ya estamos finalizando esto. 48 para 96, multiplico por 2. Quiere decir que acá divido entre 2. 25 entre 2 me da 12,5. Ahí está. Pueden darse valores decimales, así que no hay ningún problema. Y finalmente, 96 para 16, esto lo divido entre 6, quiere decir que acá debo multiplicar por 6, ¿no? 12,5 por 6 es fácil, 75. Con eso hemos explicado tanto lo que son magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales y las relaciones matemáticas que hay entre los valores correspondientes a esas magnitudes.